hoy les traigo un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de cuadro de mando integral en donde ustedes van a poder rescatar lo que ya leyeron, lo que oyeron en la clase grabada y lo que están haciendo para su trabajo, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo primero que ustedes deben tener en este momento ya de la materia y del trabajo que están haciendo? Ustedes ya deberían tener misión, visión de la empresa, ¿sí o no? Y además tienen una parte de la estrategia que no es otra cosa que la propuesta de valor, ¿ok? La propuesta que ustedes le están proponiendo, valga la redundancia, a la empresa como tal. Entonces, cuando nosotros definimos qué es la estrategia, es todo esto. Es saber cuál es la misión, la empresa la tiene, así no la tenga declarada, la tiene porque está en funcionamiento, por lo tanto hay una razón de ser y está ahí. Pero puede ser que la empresa no se haya establecido una visión. En este momento es momento de pensar hacia dónde podría dirigirse la empresa en función del direccionamiento estratégico que ustedes ya determinaron. Y en función de la propuesta de valor, entonces ahora vamos a ver una herramienta dentro de la unidad que se denomina Sistema de Control de Gestión. El control de gestión ya está fuera de la planificación estratégica, pero para mí es la parte más importante de la planificación estratégica. Fíjense por qué. Porque, ok, yo hago la propuesta y queda ahí en términos de propuesta. ¿Y quién me dice que eso se está aplicando y se está aplicando bien? Entonces, para eso vamos un paso adelante y hablamos del sistema de control de gestión. No, hay muchas herramientas para hacer control de gestión, ¿verdad? Yo escogí, por ser la más utilizada, por ser la que tiene mayores aplicaciones en el mundo, yo escogí el Balance Scorecard. El Balance Scorecard es un cuadro de mando integral que parte de la estrategia, es decir, de los objetivos estratégicos de la organización, y se despliegan de tal manera de que facilite su implementación. Entonces, la metodología propone dividir la organización en 4 perspectivas. Pueden ser más. Hay organizaciones, hay cuadros de mando de más perspectivas que las 4, pero no pueden ser menos. Estas perspectivas son la perspectiva financiera, la perspectiva de clientes, los procesos internos y aprendizaje y crecimiento. La perspectiva financiera tiene que ver con qué quiere el accionista, qué quiere el dueño de la empresa. Por lo general, el dueño de la empresa quiere un retorno alto sobre su inversión, mayor rentabilidad, mejores niveles de precios, por ejemplo, de las acciones, cuando las acciones se cotizan en bolsa, ¿sí? Independientemente que la organización sea una organización sin fines de lucro, quienes dirigen esas organizaciones quieren beneficios, quieren retorno sobre todo el trabajo que se ha hecho. Y esa es la perspectiva financiera que tiene que ver con el cuadro de mando integral. La perspectiva siguiente es la perspectiva de clientes. Los clientes quieren sentirse bien con el producto o servicio que están pagando. Es decir, quieren valorar eso que están recibiendo y por lo cual pagan. Y eso es lo que vamos a considerar en la perspectiva del cliente. Luego tenemos la perspectiva de los procesos internos. Este no es más que los procesos claves que se deben dar para esa propuesta de valor. Recuerden que les dije, si tomamos varios segmentos de clientes, vamos a tener varias propuestas de valor y si tenemos todos los segmentos analizados, tenemos el plan estratégico. Entonces, esto se hace para todas las propuestas de valor que tenga la organización.
nosotros como ejercicio académico lo vamos a aplicar con la propuesta de valor que ustedes desarrollaron. Y luego la última perspectiva, que por muchos años se le llamó la perspectiva de la gente, pero que los teóricos de gerencia se dieron cuenta que no es solamente el aprendizaje que tiene la gente, sino también el que tiene la empresa. Y hoy en día la perspectiva de aprendizaje y crecimiento se divide básicamente en capital humano, que ya lo vimos al principio cuando hablamos de Julieta, ¿verdad? Que son las competencias, habilidades y destrezas que tienen las personas. El capital estructural, que es cómo la organización hace métodos, prácticas, técnicas propias de la organización, y se incorpora el capital de información. Porque hoy en día la empresa que no está apegada a las nuevas tecnologías de la información, pues creo que muy pronto van a salir del mercado. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuadro de mando integral? Despliega la propuesta de valor que debe venir de ese direccionamiento estratégico, ¿verdad? Que lo hallamos con la matriz de McKinsey, en objetivos en estas 4 perspectivas: objetivos financieros, clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. Es decir, yo voy a transformar esos objetivos estratégicos que tiene la propuesta de valor en objetivos mucho más operativos. Claro, los objetivos de la perspectiva financiera siguen siendo de un nivel estratégico, al igual que de los clientes. Pero cuando ya entramos en procesos internos y aprendizaje y crecimiento, entonces entramos en objetivos mucho más tácticos y operacionales, que no es que no sean importantes, pero que tienen que estar en respuesta a los estratégicos como tal. Una vez que yo tengo estos objetivos desarrollados, entonces determino cuál es la relación causa-efecto que hay entre ellos, y esos objetivos desplegados con la relación causa-efecto es lo que se denomina dentro del Balance Scorecard mapa estratégico. Entonces yo agarro la propuesta y veo qué quieren los accionistas, qué quieren los clientes, qué tengo que hacer en los procesos internos para que esa propuesta se dé, y qué tengo que hacer con la gente, con la información y con la organización para que esa propuesta se dé. Cuando establezco la relación causa-efecto que hay con esos objetivos, tengo el mapa estratégico. Una vez que tenga el mapa estratégico, entonces, ya yo sé qué quiero, porque los objetivos es el qué. El objetivo a la larga es un resultado que yo quiero obtener. Pero ¿cómo voy a saber yo si lo estoy logrando o no? Entonces me auxilio con lo que se llaman los indicadores o KPIs, que han oído seguro hablar de esto, ¿sí? Los indicadores del rendimiento no es otra cosa que aquello que me permite ver, ¿verdad? Es una herramienta que me permite ver si ese objetivo se está cumpliendo o no. Y ahí entonces empieza a ser la evaluación de la empresa. Cuidado, siempre estamos evaluando, pero la evaluación solo es buena, si yo luego que evalúe hago cosas para mejorarla, ¿sí? Entonces, esos indicadores evalúan. ¿En función de qué evalúa? De las metas. Y las metas es ya el objetivo traducido en un valor que yo aspiro lograr. Entonces, si un objetivo, por ejemplo, en el área financiera, por decir algo, es rentabilidad, la meta podría ser el 10% de la rentabilidad. Y el objetivo es un indicador de rentabilidad que me diga cómo voy, si lo puedo lograr o no lo puedo lograr. Entonces, una vez que tenga esto, voy a hacer la última parte del cuadro de mando integral, que son las iniciativas estratégicas. Las iniciativas estratégicas ya son las acciones en pequeño que tengo que hacer
para que todo esto se cumpla. Otros lo llaman táctica. Es ese trabajo operativo de día a día que todo el mundo tiene que hacer para poder lograr los objetivos de cada perspectiva y poder lograr que se ponga en práctica la propuesta de valor. Por eso a mí esta parte que no es de la planificación estratégica, yo siempre la incorporo, porque no tiene sentido solo llegar al plan si yo no sé cómo lo voy a implementar. Y el Balance Scorecard me dice perfectamente cómo lo puedo implementar. Entonces, fíjense. Parto de un mapa estratégico, ¿verdad? Ya lo hablamos, que son los objetivos de esa propuesta ya en perspectiva financiera, en clientes, en procesos y en aprendizaje y crecimiento, y despliego para cada perspectiva esos objetivos en términos de indicadores, metas e iniciativas estratégicas. Esa última parte es lo que se denomina el tablero de control en el Balance Scorecard. Y es la que me va a permitir luego incluso ir a la implementación, porque con esas iniciativas yo puedo decir, oye, del proceso tal, fulanito va a ser el responsable de que esto se ejecute. Y paso de planear a actuar. Entonces, fíjense que lo que se busca hoy en día, la planificación estratégica fue muy famosa en los años 70 del siglo pasado. Y solo como hasta el 2000 empezaron a darse cuenta que todas las empresas tenían sendos planes, pero que los resultados como que no se veían. Entonces aparecieron estos dos profesores de Harvard que decían, oye, ya va, nosotros podemos, ¿verdad?, hacer un modelo que me permita desplegar esos objetivos estratégicos en objetivos tácticos y en acciones que las llamaron iniciativas estratégicas. Y de esa manera balancear toda la planificación y la propuesta de valor que ustedes en estos momentos ya deben tener. Entonces, fíjense, vamos a verlo en un ejemplo. Teóricamente, claro, esto tiene mucho más, pero esto es como lo esencial. Estos son los 5 minutos que detrás de esos 5 minutos hay un mundo. Sí, Andrea. Yo le decía que Andrea me decía, pero ¿cómo hacemos esto en 8 minutos? Bueno, porque estamos hablando de lo esencial. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Les voy a mostrar un ejemplo de una aerolínea, que no les voy a decir el nombre por razones de confidencialidad de la información. Ya ustedes saben cómo llegamos al direccionamiento estratégico. Hicimos el perfil de capacidad y nos dio 2.85. Y evaluamos el atractivo de la industria y nos dio 3.95. Fíjense lo fabuloso que ya vamos, que ya yo no tengo que explicar eso porque ya ustedes saben cómo llegar ahí. Y el direccionamiento era evaluar segmentos y crear fortaleza. Entonces, ¿qué se generó de propuesta de valor? Bueno, se escogió el segmento de clientes de la aerolínea, que tiene mucho más que esto. Se escogió ejecutivos de negocio. Una parte de todos los clientes. ¿Esos son todos los clientes? No. Esta propuesta que yo les voy a explicar solo va a ser para ejecutivos de negocio. Y la propuesta, después de hacer todo lo que ustedes saben que hay que hacer para llegar a ella, se pensó en dar un servicio de transporte aéreo de puntualidad a bajo costo. Ojo, para ejecutivos de negocio era muy importante la puntualidad y el bajo costo, porque era una aerolínea en ese momento pequeña que entraba a competir con aerolíneas más grandes y que la única manera de poder penetrar el mercado era con un costo bajo. Ahora,
no podían penetrar el mercado con un costo bajo si no eran puntuales, porque a este sector de clientes, para ellos la puntualidad era incluso más importante que el costo como tal. ¿Qué se propuso? Entonces, fíjense, vamos a ver cómo se hizo el mapa estratégico. En la perspectiva financiera, ¿qué se quería con esa propuesta de valor? ¿Qué querían los accionistas con esa propuesta de valor? Quería maximizar la rentabilidad, aumentar los niveles de venta y mejorar la productividad del costo. Eso era lo que los accionistas querían. ¿Qué querían los clientes después que se hizo el perfil del cliente y se analizó todo lo que eran las frustraciones y los aliviadores de frustración y todo eso? Ellos querían, ¿verdad?, una aerolínea puntual de precios bajos. Y cómo que necesitaba la empresa que los clientes vieran a la aerolínea como una opción de preferencia, por lo que se necesitaba que estuvieran satisfechos. Desde el punto de vista de los procesos, ¿qué se precisaba? Se precisaba disminuir costos para poder dar el precio bajo. Se precisaba tener rapidez en el retorno, porque cuando la aerolínea arrancaba el primer vuelo siempre salía a tiempo. El problema estaba en que cuando llegaba a destino, entre que descargaba el avión y volvía a cargar y volvía a salir, por cada media hora al final del último vuelo se le convertía en casi 2 horas y media de retraso. Entonces precisaba rapidez en los retornos. Precisaba maximizar las salidas puntuales y requería para todo esto, porque se hizo un análisis de capacidad, aumentar el número de aviones. ¿Y qué se precisaba en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento? Capacitar el personal de embarque. Fíjense que aquí no estamos tomando toda la empresa. ¿Por qué? Porque este es el mapa estratégico de una propuesta de valor para un segmento específico de clientes. ¿Ok? No es que tengo que considerar toda la empresa como tal. Cuando yo empiezo a analizar todos los segmentos de clientes, entonces voy uniendo todas las propuestas y puedo generar el mapa estratégico de la organización. En este caso es para una sola propuesta. Y es muy importante conseguir la relación causa-efecto, porque puede ocurrir que cuando usted hace el análisis, empieza a pensar en objetivos que después no consigue, que son causa de algo o que son un efecto de algo. Y eso significa que son ese poco de actividades que nos generan valor que siempre en las organizaciones terminamos haciendo. Porque a alguien se le ocurrió que era chévere hacerlo, pero que en un momento dado se quita y no pasa nada en la organización. Entonces eso es lo que me permite esas flechitas que son así como medio tontas, pero que tienen un poder increíble, porque ¿qué pasa? Que cuando yo capacito el personal de embarque, entonces yo puedo obtener el objetivo de maximizar las salidas puntuales. Y además, cuando aumento el número de aviones, también puedo maximizar la salida puntual y puedo garantizar la rapidez en los retornos. Una vez que yo haya maximizado las salidas puntuales, entonces puedo disminuir los costos y puedo garantizar aún más la rapidez en los retornos. ¿Qué obtengo cuando logro rapidez en los retornos? Clientes satisfechos. Si empieza a ser puntual, los clientes están satisfechos. Y si logro disminuir los costos, entonces me puedo mantener para que los clientes me sigan viendo como una aerolínea puntual de precios bajos. ¿Qué gano con todo esto? Que me convierte en la opción de preferencia, que los clientes estén satisfechos. ¿Para qué? Para aumentar los niveles de venta. Se dice que un cliente satisfecho recomienda y trae más. Hay una recompra, empieza a haber fidelidad y eso es lo que me va a garantizar aumentar los niveles de venta.
con los niveles de venta, cuando aumenten, yo puedo maximizar la rentabilidad. Pero fíjese, al disminuir los costos en los procesos internos, también me permite mejorar la productividad del costo, que también me ayuda a maximizar la rentabilidad. ¿Qué ocurriría si yo dejo uno de estos objetivos de cualquiera de las perspectivas que no lo puedo relacionar? Pues sencillamente no está balanceado con la propuesta como tal, por lo tanto, no voy a trabajar en él. ¿Ok? Bien, una vez que tenga el mapa estratégico, lo que voy es a desplegar el tablero de control. Y dijimos, desarrollar competencias en el personal de embarque. ¿Cuál va a ser el indicador? La prueba de habilidad estructurada. ¿Cuál es la línea base? Fíjense que esto es diferente a lo que les conté en la clase. Aquí la meta la dividimos en dos columnas. Una línea base, que es lo que el cliente tiene medido en este momento, y la meta para el año, que es lo que se quiere trabajar en este primer año. Ellos tienen tenían en ese momento el 25% del personal capacitado. Se propusieron en un primer año llegar al 50% y en un segundo año a un 75%. ¿Y cuál fue la iniciativa? Hacer un plan de capacitación para todos los trabajadores del área de embarque. Entonces, fíjense que un objetivo estratégico, ¿sí?, ya se convierte en una táctica como un plan de capacitación. Pero un plan de capacitación, no que yo llegué al hotel y como Julieta vamos a capacitarlos a todos. No, 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 no. Un plan de capacitación que va a responder con esa propuesta de valor que ya establecí, eso que los accionistas quieren, lo que quiero que logren con los clientes y lo que quiero pase con los procesos. Entonces, no es que el que contestó el plan de capacitación ya está malo, no, sino que le falta dirección. ¿Capacitar para quién? La capacitación cuesta dinero. Entonces, no se hace a menos que sea para algo que realmente la empresa quiere. Yo no sé si a ustedes les pasa ahorita, pero a mí, por ejemplo, me pasó por mucho tiempo que yo antes de llegar a la universidad trabajé mucho tiempo en la empresa privada. Y bueno, cada vez que había un curso bueno, yo iba y le decía a mi jefe, mire, yo quiero este curso, y él me lo aprobaba. Yo iba, el curso era maravilloso, todo lo demás, llegaba a la empresa, ajá, ¿y cómo implemento esto? O sea, yo aumentaba mi capital humano, pero no aumentaba el capital estructural de la empresa. Entonces, en ese caso, el curso es muy bueno para mí, pero para la empresa nada que ver. Entonces, este plan de capacitación aquí, en este caso de esta aerolínea, lo que va a garantizar, oye, es que yo lo estoy haciendo con un direccionamiento para lo que quiero lograr. ¿Ok? Bien. Luego vamos a la perspectiva de procesos internos. Ay, perdón que me salté. A la perspectiva de procesos internos. Entonces tenemos en los procesos internos, los objetivos eran aumentar el número de aviones, disminuir los costos operativos, maximizar las salidas puntuales de los vuelos. Para maximizar la salida puntual de los vuelos, el indicador que se pensó era tiempo de embarque. Y queríamos pasar de 1.5 horas que duraba ese tiempo en el embarque a 1 hora. ¿Qué iniciativas estratégicas se propusieron? Optimizar la programación de los vuelos. Se contrató un programador de vuelos para eso y realmente se logró como tal. Y cuando vamos y vemos, por ejemplo, el de disminuir los costos operativos,
entonces el indicador es porcentaje de costos y gastos. Estaba el 82% era el porcentaje de costos y gastos de la empresa y se quería pasar a un 75%. Y fue necesario implementar un sistema de costos ABC. ¿Ok? ¿Y cómo se hizo el aumentar el número de aviones? Se invirtieron en unos aviones usados que tenía otra aerolínea, pero que estaban en buen estado para poder arrancar con la propuesta. Si nos vamos a la perspectiva de clientes, entonces los objetivos son imagen de una aerolínea puntual, atraer segmento de clientes que valoren los servicios puntuales a bajo precio y mejorar la satisfacción del cliente. Se usaron como indicadores aumentar el número de clientes y se quería pasar de 6.000 clientes al año a 10.000 clientes al año. Naguará, era un crecimiento importante de número de clientes, ¿sí? Este número de clientes no tiene necesariamente que ver con ventas, porque puede ser que un cliente viaje en varias oportunidades. Entonces, las iniciativas estratégicas planteadas, se generó una aplicación donde el cliente puede expresarse y recibir respuestas casi de inmediato. Entonces, si había alguna duda por parte del cliente, lo escribía en la aplicación y el sistema, y había gente detrás de esto dando respuesta a los clientes. Y para mejorar la satisfacción del cliente, entonces se usó el indicador de fidelidad, entendida en este contexto como aquel cliente que compraba más de una vez para viajar y se quería pasar de 55% al 80%. Y se hizo una campaña publicitaria para dar a conocer las bondades del servicio como iniciativa estratégica. Y cuando entramos a la parte financiera, entonces recuerde que los objetivos eran maximizar la rentabilidad, aumentar productividad de precio, aumentar niveles de venta. Para el aumento de los niveles de venta, el indicador era ventas del año entre ventas del año N-1, es decir, el año anterior. Se quería pasar del 5% de aumento que traía a un 20%, y la iniciativa estratégica fue implementar el Balance Scorecard. Claro, yo les estoy mostrando lo grueso. Detrás de esto realmente en una empresa, en la medida en que el tamaño sea más grande, hay aplicaciones estándar y hay aplicaciones a la medida para las empresas para que esto esté totalmente automatizado, ¿ok? Para aumentar la productividad del precio, entonces el indicador fue el precio de los competidores. Se pasó de ser el tercer más bajo al primer más bajo, esas eran las aspiraciones, y la iniciativa estratégica era un análisis frecuente de los precios de los competidores. Y en relación a maximizar la rentabilidad, el indicador utilizado fue el retorno a la inversión, estaba en un 10% y se quería llegar a un 30%. Noten que aquí no hay iniciativa. ¿Por qué? Porque a la larga este indicador, que es, si se quiere, es la parte más estratégica de toda la propuesta, realmente se cumple con las iniciativas estratégicas de los indicadores de las otras perspectivas y de los otros niveles como tal. Esta es una forma de mostrarlo, otra forma, hay muchas formas de mostrarlo. Ustedes en internet van a conseguir de esto muchísimo. Una forma de mostrarlo es ya dándole visibilidad de tipo semáforo, en donde en la medida en que se vaya midiendo, si el indicador es más bajo, lo que se quiere está en rojo, si se está logrando, pero aún no se ha logrado, en amarillo, y si ya se alcanzó la meta, entonces se le coloca el nivel verde. Es un poco para facilitar, ¿verdad? El análisis como tal de las herramientas utilizadas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se pretende
bueno, esta es otra forma de mostrarlo, en donde está cada indicador, lo que se va midiendo en cada una de las perspectivas y cómo se van relacionando, y con un gráfico en que me marca igualito el mismo esquema anterior, si rojo que estoy muy lejos, el amarillo que voy, no lo he logrado, pero voy bien, y el verde que ya lo logré. ¿Para qué me sirve esto? Para tomar acciones en el momento, no después que pase. Si yo voy midiendo y voy viendo que voy bien, sigo, pero si voy mal, tengo que accionar rápidamente y hacer los correctivos necesarios para que al final yo pueda cumplir con los objetivos planteados. No como cuando solo se hace planificación, que después al final de año se ve, no se cumplió con el plan, o sí se cumplió más o menos, pero algunas cosas importantes no. Aquí la idea es que el plan se vaya cumpliendo de tal manera de que si hay cosas que en el momento que se planificaron no son posibles, no es cambiar el objetivo, es cambiar las acciones estratégicas, lo que dentro de la metodología del Balance Scorecard se denomina iniciativas estratégicas para lograr llegar a las metas que se han propuesto. Entonces, bueno, ahí yo he visto cuadros en donde cada indicador, por ejemplo, aquí el que ustedes ven ya no es del ejemplo que estamos hablando, pero por ejemplo, aquí ellos en la perspectiva financiera tenían liquidez, beneficios, y bueno, no logro ver ahí el otro. En la perspectiva de clientes, fidelidad, reclamaciones, nuevos clientes. En la de interna, productividad, mejoras, horas de trabajo. En la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, formación, rotación, acceso a las tecnologías de información. O sea, cada empresa hace en función de lo que quiere sus indicadores que les permita poder evaluar la implementación de la estrategia. O sea, el Balance Scorecard no es más que un sistema para poder hacer implementación de la estrategia. ¿De qué se parte? De la propuesta de valor. ¿Sí? Se despliega, ahora sí, ¿quién lo va a hacer? No quién, perdón. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué cosas hay que hacer para poder lograr esos objetivos? Y el paso que viene ya al final es el plan operativo. El plan operativo, que es agarrar esas iniciativas estratégicas que nosotros no vamos a ver en la materia, ¿no? Ojo. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Agarrar esas iniciativas estratégicas, determinar tiempo responsable y qué recursos se requieren. Ese es el plan operativo. Entonces, fíjense que ya es poder, por eso se dice que es la traducción de la estrategia a todos los niveles de la organización. Aquellas organizaciones que están muy desarrolladas con esto, entonces, al final terminan ya llegando a ser no solamente objetivos, porque, ojo, aquí lo importante no es pensar en departamentos, sino en procesos que integren, ¿verdad? Todos los departamentos del proceso como tal. Bueno, hay quienes han llegado con este cuadro de mando integral, han llegado hasta establecer ya los planes individuales de la gente. Y pueden medir las personas como tal. Y en función de eso, les pagan. O sea, esto se presta, este es como el concepto base, pero de ahí en adelante hay un montón de cosas por hacer. Pregunten todo lo que quieran. Yo tengo dos preguntas. Yo podría tener dos objetivos y que esos dos objetivos los pueda evaluar con un solo indicador, o necesariamente tiene que ser un indicador para cada objetivo. Lo puedes evaluar con un solo indicador. Ok.
La otra es, las metas, esos porcentajes, los tomamos nosotros, o sea, establecemos un porcentaje que nosotros consideremos o a partir de qué. Esa pregunta es muy interesante. La Esa meta es la se que... establece, la meta se establece en función de lo que la empresa hace y cómo lo está logrando ahorita. Hay empresas que nunca han medido nada, entonces no saben. ¿Sí? La primera vez que se establece la meta es a ojímetro. Es decir, yo pongo un valor a ver cómo me va. O sea, yo jamás les voy a poner a ustedes, porque es un ejercicio académico, a menos que sea una meta como muy absurda, ¿no? Mal porque la meta era 30 días y no 25, porque ustedes son los que saben, ¿sí? Pero en la práctica, en la vida real, que es lo que a mí el enfoque práctico, que es el que a mí me interesa que a ustedes les quede, la meta es en función de lo que la empresa tiene ahorita y que a dónde quiere llegar. ¿Ok? Ajá, y si la, Para y el si la caso del empresa ejercicio, no tiene nada, si la empresa no ha medido nada. hagan el que a ustedes mejor les parezca para los momentos actuales. Ok. Ojo, eso significa que no lo pueden mostrar totalmente. ¿Por qué? Pues falta análisis, ¿sí? No es que yo voy a hacer mi cuadro de mando y lo voy a mostrar, porque lo primero que un gerente va a ver y de dónde sacaste este número de la meta. Pero no tenemos el tiempo de poder desarrollarlo como tal. Ajá, y en caso de que no tengamos así un porcentaje, podemos hablar de Es que no días, solo son porcentajes. meses. Sí, no, Okay. ojo, no solo son porcentajes, depende del indicador. Hay un indicador que es horas hombre trabajadas. Ahí es un número. Okay. Sí, no siempre, o sea, no estamos hablando de índices. Estamos hablando de una métrica, que es un indicador que me cuenta sobre la posibilidad de lograr el objetivo planteado. Entonces, hay porcentajes, hay valores, o sea, hay una gran variedad de cosas, ¿sí? Si hablamos de tiempos de entrega, podemos hablar de minutos, de horas, de semanas, de días, depende de la naturaleza del negocio. Okay. ¿Más preguntas? Sí, profe, yo, en cuanto a las iniciativas de la estrategia, es lo que yo logro con mis objetivos, ¿verdad? No tiene nada que ver con cómo se va a lograr, porque para eso se está utilizando el indicador. O, por favor, me aclara eso. La iniciativa estratégica tiene que ver con esa acción que tú debes hacer para lograr ese objetivo. Por ejemplo, mejorar la productividad de ventas, pero ya se explicó que se va a mejorar la productividad de ventas tomando el ejemplo de la aerolínea con la relación del precio-valor, por ejemplo. Perfecto. Gracias, profe. Pero, ojo, no vas a decir mejorar productividad, sino cómo lo vas a mejorar. ¿Cómo vas a hacer para mejorar esa productividad en la venta? Entonces pudieras hacer un entrenamiento de los vendedores o pudieras incluso hasta subdividir y poner un coordinador por zonas. ¿Me explico? Ok, una estrategia. ¿Sí? No es repetir el indicador, es decir, ¿cómo vas a lograr que ese indicador llegue al valor que tú quieres, pues? A la meta que tú estás buscando. El valor es la meta, ¿sí? La meta constituye eso, el valor que yo quiero lograr. Ok, gracias. ¿Más preguntas? Bueno, aquí hay dos cosas. O quedó todo muy claro, o todo muy perdido, o todo está muy oscuro y no hay forma de preguntar. O algunos no han leído completo el tema, no han visto la clase, ¿sí? Por eso vi esto hacerlo antes. Una vez alguien me dijo, profe, pero ¿por qué lo hace el jueves si hay que entregar el domingo? ¿Por qué lo hace el sábado si hay que entregarlo el domingo? Pues para darle chance que ustedes procesen la información.
y se puedan generar las dudas a tiempo. ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces si no hay más preguntas, con esto. Para. Tengo muchas preguntas, pero entre la más importante es que todo objetivo se tiene que medir, ¿no? O sea, todo indicador como tal se tiene que medir, ¿no? No se ve, o sea, no se puede colocar un indicador que no se pueda medir, ¿no? No, si usted no lo puede medir es No se puede. fatal. Mire, aquí, mire, una cosa que no, tampoco los libros lo dicen, pero que eso está más que comprobado. Los indicadores no pueden ser, cuando yo hablo para una organización grande de 25 indicadores, es una locura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo indicador, como dice Andrea, hay que medirlo. Y eso es costoso. O sea, llevar el control de la medición, hacer lo posible, porque, decir rentabilidad en ventas. Entonces yo tengo que tener las ventas al día, tengo que tener las utilidades al día, o sea, tengo que tener el trabajo al día. Por eso es que esto es una maravilla para implementar. Porque como hay que tener las cosas al día para poder medir el indicador, ¿verdad? Entonces, nada. O sea, todo el mundo se tiene que alinear a esto. No hagan indicadores por hacer, ¿sí? Sino los que son. O sea, no es que van a meter 3 o 4 indicadores, no en el trabajo, porque el trabajo pues es como una práctica, ¿no? Pero en la vida real, no es que van a meter 3 o 4 indicadores para no tener mucho trabajo, no. Pero tampoco, o sea, yo he llegado a empresas que me han llamado porque me dicen, mire, ingeniero, es que el problema está en que medimos tanto que no sabemos qué hacer después. O sea, el costo que están incurriendo en medir y en llevar eso para no hacer nada, o sea, eso da ganas de ponerse a llorar. O sea, lo primero que hay que decirle es, mire, agarre y bote todo lo que tiene, porque no hay nada que revisar. Vamos a empezar de cero. Vamos a crear los indicadores que son, los efectivos que son, no por crearlo, porque cada indicador implica detrás de eso un trabajón enorme. Entonces, ¿sí? Y si usted un indicador no lo puede medir, o sea, no puede, claro, hay indicadores, casi todos son cuantitativos, pero hay indicadores cualitativos. La satisfacción del cliente es cualitativa. Eso, ahí, ¿dónde voy? Eso Esa es la segunda pregunta. Eso es una percepción, pero yo la puedo medir. Yo y también sí la fidelidad. medir. Igual que la fidelidad. Lo que tengo que buscar es, lo que pasa es que no hay una fórmula para todas las empresas por igual. No, pero sí se puede medir. Yo puedo saber cuando el cliente está o no está satisfecho. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que buscar es mi forma de medirlo. Ahora, si no lo voy a poder medir, pudieran ser por encuestas. Sí, claro, pero la encuesta me tiene que decir cosas, ¿sí? O sea, el instrumento va a ser la encuesta, pero yo tengo que determinar, por ejemplo, yo con esas preguntas tengo que decir, la pregunta esta y esta y esta significa que está satisfecho. Si me contestan 5 de bien, están satisfechos. Si me contestan solo 2, no tienen ningún nivel de satisfacción. O sea, yo eso lo tengo que hacer. Claro, yo no les estoy pidiendo en el trabajo cómo lo van a medir. Pero está muy interesante la pregunta, Andrea, porque... Sí, porque es que, ya va. Lo que pasa es que yo me estaba viendo, sí, este tema y decía, pero la fidelidad, ¿cómo se mide la fidelidad? Porque, está bien la fidelidad, pero que queda corto. Bueno, Sí, bueno, fidelidad. ¿cómo la midieron ellos? ¿Cómo la midieron ellos? Por eso. Entonces, con la segunda compra. Después de hacer el cuadro, hay que explicarlo y decirlo. Porque solamente pura fidelidad, pero... ¿Qué me dice ellos la midieron, fíjense que en el caso de ellos, la midieron con la segunda compra. Pero si yo, por ejemplo, estoy hablando de un supermercado, la segunda compra de fidelidad.
¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y si tiene, Entonces, es y si un tiene una base valor, segmentada de clientes, es porque esa también súper, está. es súper, cada indicador es de la Ujú. empresa. No hay una teoría que te diga, bueno, rentabilidad en venta, utilidad neta entre ventas, que para todo es igual. Pero ya cuando hablamos hay indicadores, por ejemplo, la capacitación. ¿Sí? Si yo Ujú. quiero saber realmente si la persona está capacitada o no, tengo que medir competencia. ¿Qué hacen las empresas? Miden a cuánto se le dio capacitación. Bien, se sienten cómodas, pero en la vida La práctica, real, ¿no? el hecho de que la persona vaya a un curso no me dice que adquirió las competencias. ¿Sí? Entonces, Y esto eso, profe, lo y maravilloso eso, de esto es que perdón, ya va, Nelly, ajá, que las empresas una vez que lo implementan, también empiezan a verlo en serio, cómo medir las cosas. Ujú. ¿Sí? Cuando no se mide nada, pues usted no controla nada. Usted dice, yo controlo, pero a ver, si a mí me controlan por estar sentado en el puesto de trabajo, está bien. Pero hay un profesor de la universidad que decía, bueno, entonces el indicador ahí son horas nalgas. Es decir, yo estoy sentado en una silla y eso me hace competente. No, ¿sí? Entonces, que yo tengo que ver que en mi caso, ¿verdad? Que en mi caso, en mi empresa, en mi dinámica de negocio, realmente me dice que la persona es buena o no. Por ejemplo, logró los objetivos. O sea, ahí hay que empezar a inventársela. Y esa es la parte siguiente que vendría, que pues no podemos llegar por razones de tiempo. Pero dime, Nelly. esa capacitación del personal, una empresa también la podría medir por la inversión que hace en cada empleado. Sí, muchas la miden por la inversión que hacen en cada empleado, ¿sí? A mí no me gusta ese indicador, a mí personalmente no me gusta, porque la única manera que me guste es que la gestión de recursos humanos esté muy bien montada. Cuando está muy bien montada, eso es ideal. ¿Por qué? Porque cuando la gestión de recursos humanos está bien montada, la gente sabe, o sea, recursos humanos sabe, o gestión de talento, como lo quieran llamar, sabe qué necesita cada trabajador que lo capacite. Pero si la gestión no está bien montada, las horas de capacitación o sencillamente la inversión en capacitación no me dice mucho. Si está bien montada, es fabuloso. Pero sí, por eso le digo que cada cosa es particular. Nelly, si quieres, le damos un esto a la grabación para que tampoco se haga muy larga para